¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Ay, no prendí mi cámara. Ahí está. Ay, espero que se escuche más o menos no tan mal, porque sé que mi compu tiene el audio medio chaqueto. Ah, se Pero escucha igual perfecto. mis audífonos. Ah, bueno, por acá, el micrófono no escucha bien y pues, bienvenida. Esperamos se conecte alguien más, pero pues mientras quería conocerte, ya que te conectaste, y preguntarte un poco, porque esta sesión estaba muy pensada como en una conversación, ¿no? Acabamos de tener un momento como súper político y de repente, sí, antifascismo y maldita derecha y conservadurismo, etcétera. Dije, hay que bajarle un poco y retomar como una parte más relax y eso también da chance como para ir variando, ¿no? Porque ha sido como una cosa muy particular el book club, porque de pasar de ser de autores en específico, eh, de repente se volvió este espacio para hablar sobre naturaleza, ¿no? Que de repente, entre más lo fui conociendo y reconociendo, me encontraba con un mundo, ¿no? Y un mundo más allá de la poesía. O sea, la poesía es una cosa que además digo, claro, es que de aquí viene la poesía, ¿no? Del encuentro del ser humano con la naturaleza y decir, ah, cabrón, hay algo que me supera, ¿no? Y que algunas personas, nuestros sabios antiguos empezaron a desarrollar, ¿no? Como de una manera de explicar todas estas energías, pues tiene que ser algo que desborde nuestra propia forma de comunicarnos, ¿no? Entonces empiezan a cantar y producir poesía y dije, wow, qué particular, ¿no? Cuando uno revisa poesía históricamente, ha pasado un montón eso, ¿no? Hay una relación como muy particular y vi que a la gente también le llama la atención, ¿no? Entonces, justo eso me preguntaba, ¿por qué está tan sonando tanto, ¿no? El tema, creo que la razón inmediata o que alcanzo a ver es justo esto, ¿no? Como lo que vemos en los periódicos constantemente, que es pues problemas de cambio climático y cómo nos enfrentamos a ello. Entonces, pues desde ahí quería compartir como mi experiencia contigo y también preguntarte eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué te gusta o qué te llama la atención de esta relación entre poesía y naturaleza? Qué rápido estamos en examen. Mm, ¿Quién me gusta? No sé, yo soy cocinera Ujú. y tengo algunos años que estoy trabajando como haciendo investigación un poco de manera empírica y otro poco formal, en el sentido formal, no lo puedo decir tan out loud, pero porque estoy aquí en la escuela, pues estoy en un estúpido posgrado científico como transdisciplinario, soy una cocinera, de qué otro Wow, modo podría estar aquí. qué bella. Es, y pues bueno, de manera informal o de manera formal, he estado tratando de trabajar con plantas nativas comestibles de aquí de mi región. Yo soy de Ensenada, de Baja California, Ujú. y pues por medio de esa, como, pues de ese tema, me empecé a acercar a la naturaleza de mi región, empecé a estudiarla, empecé a experimentarla a través de mis sentidos, cómo huele, cómo sabe, cómo se siente, y de pronto, pues no sé, destapé pues, pues no una caja de Pandora porque sea muy como difícil el tema o así, sino que destapé algo muy nuevo que me hizo Ah, muy nuevo y diferente para mí en beneficio y que me hizo como, pues hasta casi que cambiarme de carril y meterme a promover la apreciación por esta naturaleza que además es muy árida, ¿no?
es difícil, es más fácil, creo, enamorarse de un pino muy alto, de un bosque, que de un lugar que es árido. Como que el cariño por la ausencia del verde se forja diferente. Claro. Y, pues desde que estoy en esto, también me gusta escribir, ¿no? Entonces, Linda. desde que me metí en esta onda, pues estoy mucho en la naturaleza, lo disfruto mucho. Reconozco que hay un poder de restauración, de sanación, nada más de estar ahí afuera, donde no hay tanta mano del hombre, o donde no hay tanto impacto del hombre. Y como que me gusta esa sensación y trato de, como si fuera una religión, de invitar a otros a sentirla, y a veces el lenguaje o la escritura me he valido del lenguaje pues para expresarlo, creo. Wow, qué bonito. Es que, me que creo que a mi chica justo le encantaría el tema que estás trabajando y la manera en que lo abordas, ¿no? Como desde un lugar como muy particular y que también ahí me resuena un montón, ¿no? La manera en que me cuentas tu historia con esta relación naturaleza, gastronomía, ¿no? El reconocer un paisaje natural. Mira, por acá anda Irene. Hola, yo vengo de chismosa. Sí, Hola. entonces Mucho gusto. somos tres el día de hoy. Entonces, nunca antes se había conectado Ismene y entonces estábamos platicando como eso, ¿no? Y le contaba un poco la historia del book club, que era pues, como de un lugar también para desfogarme, ¿no? Como para compartir este conocimiento que de repente fue como, oye, esto es too much, ¿no? De repente pensar que la poesía y la naturaleza siempre estuvieron relacionadas, pero quizá yo nunca las vi, porque yo estudié letras, lengua y literaturas hispánicas, entonces soy un señor que medianamente leyó el mío Cid y todos esos libros súper super raros, entonces de repente pienso desde ahí las cosas también, como desde su historia, pero historia como así densa, ¿no? ¿Cuál era la forma de ese entonces? Y que entonces me empecé a emocionar con el tema, ¿no? De poesía y naturaleza y pues, que se quede. Y justo me estaba contando como su experiencia, ¿no? Está en Ensenada, ¿no? En Baja California y justo el encuentro con un proyecto de plantas nativas junto con gastronomía, es cocinera, como que le hizo replantearse también esta cosa, ¿no? Me compartía, es que es un lugar árido, ¿no? Entonces el verde es más bien poco, y en ese sentido, pues, no sé, pensé que sería algo que te emocionaría, no sé si le quieres contar a Ismeni, como, ¿por qué pensaba eso particularmente? Qué interesante lo que haces, Ismene. Y además tenemos nombres muy particulares. Yo me llamo Irene y de repente encontrar personas que tengan nombres que empiecen con I, que no sean Irma o Inés, es muy importante. Entonces, yay. Y me gusta mucho tu tema y Fausto me mandó un mensajito así y me contó te interesaría muchísimo y yo, ¿qué? Voy. Y realmente no, o sea, en los book clubs yo participo como escuchando, pero generalmente estoy como haciendo otras cosas y entonces creo que también es la primera vez que me uno así, ¿verdad? A la videollamada. Y lo que pasa es que a mí me he dedicado a estudiar, creo que ahorita estoy en una pausa un poco el sistema alimentario, justo también desde ahí. He trabajado un poco temas de sustentabilidad y también de cocina regional en Oaxaca. Yo soy michoacana, pero estoy haciendo trabajo de campo en Oaxaca, en valles centrales, con todas las cocinas de las localidades de valles centrales. Entonces, ajá, sí, seguramente tenemos conocidas en común.
¿Y qué es lo que Bueno, tú haces? Cuéntame. pues yo en pandemia dejé de cocinar, después de 17, 20 años cocinando. Es como a todos, ¿no? Nos rompió el esquema. Le digo a Fausto que yo tengo ya, pues, que sean 7, del 2014 acá son 6, 7, 8 años que empecé a trabajar con el tema de las plantas nativas comestibles, las plantas nativas de por aquí. No sé si sepas, pero pues Ensenada tiene una escena gastronómica vanguardista, fancy, súper de moda, con sus personajes galardonados aquí y allá, reconocidos aquí y allá. Y pues digamos que en algún momento yo también formé parte de esa escena. Y recuerdo tener como idea, no me odien si lo expreso así, como esta idea de que la cocina en Baja California era una cocina muy joven, ¿no? Porque no parecía que hubieran cocinas tradicionales con tanto historia o presencia como en los estados del sur. La cosa es que no la conocía, ¿no? Pues hablar desde mi ignorancia me hacía pensar eso. Pero a través de esta onda de estudiar las plantas nativas comestibles, pues me di cuenta que para empezar no estaba inventando el hilo negro buscando plantas en el cerro para cocinar, que eran plantas que ya habían usado durante muchísimo tiempo las comunidades nativas de esta región. Y pues fueron como un doble golpe, ¿no? Uno hacia mi ignorancia y otro hacia, pues no sé, hacia un disfrute que no conocía, o que conocí de muy chiquita caminando en el cerro con mis padres cuando llevábamos a los perros a caminar, pero que dejé de practicar durante muchos años, que es el ir y meterte al cerro, ¿no? Entonces, pues por esas dos vías, a ver si no me pongo en filosofía, pero por esas dos vías encontré un modo de volverme vulnerable en la naturaleza, y creo que solo en ese punto, cuando como que bajas la capa, es más fácil que entre el mensaje que ya te mandan. Y pues bueno, metida en esta investigación, como que un poco al margen de mi restaurante, que en ese entonces tenía un restaurante desde el 2013, un lugar pequeñito también, un gran sitio, un lugar campestre, en una vinícola pequeñita en el Valle de Guadalupe. Pues llevaba esta historia al margen, lo empecé a desarrollar un poco más formalmente con una amiga que es oceanóloga, pero en realidad nunca se ha dedicado al mar. Es oceanóloga y terminó con las plantas. Hicimos una buena dupla juntas. Ella pues muy científicosa alrededor de las plantas, y yo muy quiero buscarles un uso comestible, ¿no? Y pues finalmente toda esa chamba que hicimos juntas se tradujo en un libro que una escuela gastronómica nos planteó después de escucharnos hablar sobre las plantas. Y a partir del libro pues han desarrollado muchas cosas, ¿sí? Primero pues fue el hacer cada vez más formal la investigación y la experimentación. Y por otro lado, para conocer como esquinas de la ciencia que le dan apertura a conocimientos no tan científicos, no tan rigurosos, o que por fin esas esquinas donde la ciencia está cediendo, se está bajando del Olimpo para colarse entre nosotros los mortales y ver si desde aquí abajo podemos hacer algo que ellos allá arriba no han logrado hacer, ¿no? Que ya es emergente, que ya es una emergencia, que ya es algo así. Pues conocí esta parte de la ciencia en donde quepo, y me metí un posgrado,
el posgrado se llama Manejo de Ecosistemas en Zonas Áridas de la Universidad de la UABC, del estado de Baja California. Y pues digamos que aquí estoy terminando la tesis, hago servicios de catering ocasionales para algunos de mis clientes que todavía me llaman. Y regresé a trabajar a la bodega de vino donde antes tenía el restaurante. Ahorita estoy apoyando promoción y actividades en la bodega. Está bien padre, la verdad, regresar al Valle. Estos 2 años que he estado estudiando estuve un poco alejada de eso y aunque sí tengo como mis críticas y mis del gremio al que pertenezco como cocinera, es bien bonito el rancho donde estoy, es un rancho como muy cuidadoso, más que cuidadoso, muy consciente de que la labor que tienen haciendo vino y sembrando frutales, pues dependen totalmente de los designios de la naturaleza, ¿no? Sí hay decisiones que pueden tomar y sí hay, o sea, sí hay hasta cierto punto una parte que sí controla el hombre, bueno, en realidad es una mujer, pero al hacerse bien consciente de que tienen que hacer equipo, pues muchas cosas bonitas suceden, ¿no? Ahí dentro. Y me gusta mucho ese ambiente, me siento, Fausto, me imagino que tú ya has de sentirte como en el book club, me siento como en mi lugar, ¿no? En un lugar en donde mi manera de pensar se tiene eco. En los años que estuvimos colaborando como socias, y yo y Betty es la dueña del rancho, cuando tuve el restaurante ahí, pues empezó primero ella me dio la entrada al cerro, ¿no? No es un cerro, pero es el cerro que está detrás del rancho, y en ese cerro aprendí muchísimas cosas. Y por otro lado también yo le fui diciendo, oye, pues es que es bien importante que las plantas conservan el agua, y no sé qué, pues ahora ella ha reforestado mucho de las partes que están, digamos, pelonas del rancho, con planta nativa. O sea, ha tomado muchas decisiones de cómo mover su rancho de manera responsable. No porque yo le dijera, sino pues ella ya tenía esa sensibilidad con la naturaleza y con lo que yo empecé a hacer, se fue convenciendo de ese camino. Y pues bueno, se me hace como bien importante, no solo desde mi trabajo académico, sino también como ella. El de tener conversaciones con gente que tiene una manera de ver o de sentir a la naturaleza diferente, porque aunque se escuche así como muy fantasioso, creo que la solución del mundo que se está yendo al carajo va a recaer en personas que tengan esa sensibilidad. Y creo que pues hay que juntarlo. Ah, qué bello. Sí, qué bonito escucharte. Sí, anima. Sí, y me resuenan muchas de las cosas que tú dices. Justo hoy en la mañana estábamos hablando con Fausto cuando te fuiste a correr, y entonces a Fausto le ha dado por observar muchas cosas del parque a donde se va a correr. Y yo crecí en un pueblo en Michoacán, llevo 8 años viviendo aquí en la Ciudad de México. Y entonces Fausto me cuenta cosas como, wow, y vi un hormiguero y vi tal cosa, y yo así de, ajá, sí. Y tengo otras amigas también de, ay, el otro día vi un burro, o vi una gallina, y yo, ajá. Soy señor de ciudad. No, pero espera, es que a la vez es maravilloso porque tú te maravillas de esas cosas que yo doy por hecho. Que damos por hecho que están ahí y no te las cuestionas, y ya hasta que otra persona las ve diferente dices, oh, wow, como aquí en la Ciudad de México tiene unos años que se ha puesto muy de moda, y en regiones cercanas como Tlaxcala incluso, hacer estos recorridos para ir a buscar hongos, ¿no? Entonces se organizan los tours y van muchas personas, entonces empiezan a recolectar hongos, y hay unos que yo alcanzo a identificar de, esos se van en mi pueblo, esos había ya. Pero de nombrarlos esos no pasa, porque ¿cómo se llaman estos hongos? Seguro tienen un nombre, pero exactamente quién los recolecta, o sea, siempre están las mujeres vendiéndolos en los mercados, pero realmente son ellas quienes van a recolectarlos, ¿cómo se llaman? Jamás me lo había cuestionado.
Y ya hasta ahora que veo esta tendencia me parece fascinante y por eso te decía ay, me hace mucho eco lo que tú comentas y también con todas las hierbitas, los quelites que siempre han estado ahí, que a toda una gama nombramos como quelites, pero que en realidad... Ajá, son miles de variedades, sabores, sí, 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 sí. Qué bonito. Desde ahí quisiera empezar porque el tema es que justo eso, ¿no? Cuando vamos de repente reconociendo estos temas y creando los espacios para hablar, empezamos a darnos cuenta de que tenemos toda una historia con la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido iba también la propuesta de escritura, que, que la dejaré como sugerencia, pero es pensar en campos semánticos, ¿no? ¿Qué campos semánticos despierta la palabra naturaleza? Y todavía más profundo, que es algo que hemos logrado en estos minutos, es ver que hay una historia detrás de estas palabras, ¿no? Anoté algunas que podrían servir como de ejercicio de escritura para empezar a desarrollar lo que sea, ¿no? Vulnerabilidad, eso fue una cosa muy bella, ¿no? Cerro, por ejemplo, pensaba en esa palabra, cerro, qué bonita es la palabra cerro, es muy sonora, ¿no? Amistad, amistad, ¿no? Gremio, desértico. Pensaba mucho en desértico también, ¿no? En todas estas conversaciones. Hormiguero, a mí me encantan ya los hormigueros. Me volví fan desde que descubrí que millones de años antes que los humanos humildes, ellos ya habían descubierto la agricultura, ¿no? Las hormigas y los seres humanos mientras estaban conociendo la música, ¿no? Se maravillaban. Órale, las cosas suenan. Y ya eso fue al cine y empezaron a ordenar el mundo a partir de la música, que según yo es como de los primeros artes, ¿no? Yo diría que es el primero, es lo más, de los más inmediatos. Y en ese sentido, la propuesta de escritura es eso, ¿no? Que cada quien empiece a describir cuál es su historia, ¿no? En pocas palabras, en esas pequeñas palabras que reunimos, poder hacer un texto, ¿no? Y es que pensaba mucho esto, ¿no? Que al leer y escribir se aprende escuchando. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay una serie de historias y que podemos ir dándole la forma que querramos, ¿no? Al menos ya tienen palabras, ya tiene cerro, ya tiene hormiguero, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el tema para saltar hacia la escritura? Irene me ha revelado este misterio y dice, es la comunicación. Y para comunicarnos hay que usar los medios. ¿Y a qué nos referimos con medios? Con los formatos. Entonces, si les gusta este ejercicio de escritura, el siguiente paso, después de una lista de palabras, es organizar en algún formato de escritura estas palabras, ¿no? Ya sea un párrafo en prosa, si les gusta la poesía, pues como Dios me da a entender, ¿no? Porque justo a partir de esta cosa que me reveló Irene de una manera bellísima, que es la comunicación, es lo que guía cualquier escritura, ¿no? Uno puede escribir cualquier cosa, pero si no se da a entender, si no hay una comunicación, es un berrinche de señor. Debate. Es un berrinche de vato, sinceramente. Y en ese sentido, la pregunta, ¿no? También sobre cuál es la diferencia entre la poesía, el ensayo, la novela, el texto académico. No sé si alguna vez habían pensado en eso. Porque ahí vamos a empezar, ¿no? Nuestra lectura, que la propuesta es acompañar estas conversaciones con algunos textos que me parecen como muy particulares en torno a ello. Y no sé si alguna vez habían pensado, ¿con qué se comunica la gente que escribe ensayo? ¿Con quién se comunica la gente que escribe novela? Ay, a mí se me ocurrió algo muy rápido. Perdón, Ismene, si te ibas a comentar algo, pero ahorita que mencionaste los cerros y quería preguntarte, Ismene, ¿tú cómo te refieres a estos tumultos de tierra que a veces nombramos cerros y a veces montañas? Porque cuando yo estaba chiquita, en Michoacán, en mi pueblo, que se llama Tangancícuaro,
siempre decíamos, pues el cerro, pero el libro de geografía decía montañas, ¿no? Entonces yo decía, estos son cerros y la montaña es una cosa más grande. Entonces siempre tenía esa idea de, no, estos que vemos aquí, además de donde soy es la meseta purépecha. Entonces todos son volcanes que ya murieron, entonces son montañas altísimas, pues yo decía, no, son cerros, esos son los cerros, las montañas son más grandes. Y cuando me vengo a vivir a la Ciudad de México, por primera vez escucho que alguien se refiera a los cerros como montañas, ¿no? Entonces las montañas de Xochimilco, voy a ir a la montaña. Recuerdo que me dijo una amiga y yo decía, ¿qué? Así como de cuento de hadas, ¿no? De montañas. Entonces, ahorita que hablabas de cómo, a quién se le habla a partir de las palabras que usamos, cómo nos comunicamos y por eso la ciencia siempre tan distante, ¿no? Del lenguaje que usamos el resto de las personas, o como tú decías, finalmente bajaron de su pedestal a escuchar al resto de la gente, pues pensaba en eso, o sea, es un detalle como súper bobo, pero que me acordé y me hizo mucha gracia ahorita. Irene es una gran ensayista. Es una gran ensayista. Justo eso me parece algo muy lindo, la manera, ¿no? en que desarrollas una comunicación y que está siendo un texto, ¿no? Cuando hablamos sobre textos, solemos pensar en los garabatos que hacemos en los libros, ¿no? Pero un texto es más bien un formato de comunicación que es la palabra, ¿no? Ay, pues creo que Ismene nos iba a Sí, contar. sí. Pues cerro, no sé. Se me cayó algo. Cerro. Yo creo que yo crecí en una casa a la que, pues, así como dices tú, el montículo de tierra que estaba atrás de nuestra casa, pues a mis padres le llamaban cerro. También. Para mí el cerro o ir al cerro era caminar cuesta arriba, ¿no? Sí. Hacer corajes, enojarnos porque voy cuesta arriba, porque así soy yo. Todavía, ya, o sea, a mis 40 años, sigo subiendo cerros y me enojo porque ya me cansé y todavía no he llegado. Pero el fin, o sea, el llegar arriba, generalmente, desde que soy pequeña, es gratificante porque la vista es muy hermosa, ¿no? El cerro que está atrás de mi casa, particularmente, que así se llama, la ciudad lo conoce como el Cerro del Vigía, es un cerro que está como a la entrada de la ciudad, en la parte norte de la ciudad, en la parte norte de la bahía, y tiene una vista a toda la bahía. Digamos que de ese cerro, pues sí se abarca la gran parte de la ciudad. Pues sí, montaña a mí se me hace una palabra muy formal, es una palabra que viene en los libros, ¿no? No estoy segura de que solo sea una de estas palabras que los científicos usan. No, porque montaña, por ejemplo, cuando dijiste montaña que te remitía a otra cosa, yo así pensé rápidamente en la montaña donde vivía el dragón del Hobbit, ¿no? Sí, completamente. ¿En qué otra montaña puedo pensar? Bueno, la familia de mi madre es del DF, yo viví 10 años en el DF también, allí estudié, pero una de las primeras vacaciones chiquititita que recuerdo fue ir a la laguna de Zempoala, cerca de Cuernavaca, cerca de Morelos, a las lagunas de Zempoala, y caminar en arena negra, ¿no? Yo solo había visto la arena del mar, que es como más clarita, pero caminar en arena negra, que al final es ceniza volcánica, o sea, sí me voló la cabeza con respecto a una montaña. Y pues, montaña, ya aquí en mi vocabulario, por montaña le llamo textual, el cerro que está atrás del rancho donde trabajo, porque ese cerro sí está grande, o sea, a mi cerrito de casa, a donde voy, acabo de regresar a vivir a casa de mi madre, y regresé al cerro de la infancia, ¿no? Entonces ese cerrito, pues subo en media hora, cuando mucho, ¿no? A la montaña que está en el Valle de Guadalupe,
a esa sí por lo menos me exige unas 2 horas de caminar para llegar a la cumbre y no siempre logro llegar a la cumbre, ¿no? Hay veces que me doy por vencida antes. Esas se me hace la montaña algo, pues como decimos, una señora de más respeto, pues, ¿no? Con el cerro me llevo más, me puedo llevar más de tú. A la montaña sí le hablo de usted, a la montaña como con el mar, pues, ¿no? Hay un respeto, una admiración y también hay un miedo que sí me retrae. Una vez subiendo a esa montaña, cerca, porque una vez subí y en la cumbre hasta arriba encontré una planta que no encontraba más que ahí, que no había encontrado en ningún lado más que ahí, que es muy chida para cocinar. Y un día por bocona dije de esa planta y me comprometí a cocinar algo y pues dije, pero voy a tener que subir. Y subí en un momento del año, como que habrá sido, como enero, febrero, cuando llueve, cuando hay ¿cómo se llama? Mucha neblina. Y me perdí porque la neblina no me dejaba ver. Y había también, es una región muy, 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 muy seca. Muchas plantas solo están verdes durante la temporada de lluvias y el resto del año están dormidas, se ven secas, se ven muertas, pero están vivas, ¿sí? Y pues el fresnillo, que es muy alto, que en general está pelón, entonces puedes ver a través de sus ramas, especialmente si estás a lo lejos. Digamos que cubre todo el cerro, pero como puedes ver a través de sus ramas, pues puedes ver el camino, si estás desde arriba puedes ver el camino hacia abajo, ¿no? Wow. Pero estaban tan tupidas sus ramas y la neblina estaba tan baja que en un camino que recorro con frecuencia me perdí y como subí sola, me empezó a dar un pánico de estar allá arriba, de haberme visto bien irresponsable de subir sola, subí con la perrita de Ivette, la del rancho, pero pues la perra se fue, yo no sé, tenía hambre, bajó mucho más rápido que yo, no me esperó ya que estaba abajo, ¿no? No llegó a la casa sin mí, eso sí, me esperó, pero dijo, ay, no voy a subir otra vez por esta, me esperó acá abajo. Sí. Lo platico esto como para explicar que sí, la montaña se me hace algo más imponente. Es algo que exige más de mis capacidades, ¿sí? No es un lugar a donde voy a jugar nada más, no es un lugar donde las lecciones que me va a enseñar probablemente sean más rudas. Hay que ir poniendo más atención. Wow, no hay mucha montaña. Nosotros, o sea, sí hay, pero no está tan cerca, ¿no? Las sierras están hacia el centro del estado. Gracias a la nieve que cae ahí, tenemos agua acá en estas otras partes más bajas de la península. Pero pues sí, la montaña es un lugar al que voy en una ocasión especial y voy preparada, ¿no? No es nada más ir a caminar al cerrito o a la playita, como se hace aquí, que te puedes decir aunque no tengas unos zapatos adecuados, ¿no? La montaña, no sé, hay que irse con preparación, creo. ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Y qué angustia! Sí, qué angustia. Y desde ahí quisiera que pensáramos también en el tema de la poesía, porque, o sea, esta historia es bellísima, porque creo que representa, porque la necesidad de tener poesía, ¿no? Porque es la palabra con alas. O sea, si no, nos quedamos aquí y nada más me escucha la otra persona, ¿no? Hay que cantar las cosas para que el de allá me escuche más allá de las ramas, ¿no? Y sepa que estoy acá. Nuestra señal de vida. Ahí nace la poesía. El problema es que cuando nos metemos mucho a los textos y pensamos la poesía como una cosa escrita, pues pensamos que cantar es cualquier cosa. Y sobre todo, nos volvemos sordos, ¿no? Y ese es el tema que nos trae aquí, ¿no? La situación de los géneros literarios y en especial la poesía, porque este espacio de Book Club se reservará para la poesía y desde ahí
la pregunta, ¿no? ¿Con quién se comunica el que escribe novela? ¿Con quién se comunica el que escribe ensayo? ¿No? Respuestas rápidas, yo diría que el que se comunica con ensayo le habla a otros intelectuales, ¿no? A gente que está configurando ideas y vivencias. La novela, por la manera en que surgió y como se hizo muy popular en el siglo XVIII y XIX, que es el ascenso de los Estados-nación, es el medio por el que se comunica a la gente que quiere hacer presencia pública en un contexto actual, ¿no? Ahí se reúnen historias, se reúnen nuevos mitos o mitos que están viviendo, ¿no? Y la gente, o sea, me chocan estas estadísticas sobre lectura, porque dice, los mexicanos leen 2.5 libros al día, ¿no? Pero al año. Y de repente digo, wow, pero ¿han visto los tabiques que la gente lleva en el transporte público? Es como, wow, yo quiero leer uno de esos y va, y estoy cancelado de la literatura. Y veo que esta persona ya va más adelante, ¿no? ¿Por qué le resuenan este tipo de novelas? ¿No? Casi siempre son novelas particularmente. Claro, hay una presencia ahí política. Creo que en ese sentido la novela es el terreno de la política. Por su parte, con estas cosas de que nos volvemos sordos ante la naturaleza y pensamos que cantar es cualquier cosa, la poesía se empieza a convertir en el lenguaje del futuro. Porque, curiosamente, muchos, bueno, digo, esto no es definitorio, pero algo que me llama mucho la atención es que cuando un escritor no logra comunicarse con su generación, o termina escribiendo poesía o termina escribiendo novelas incomprensibles, o textos incomprensibles, ¿no? Como Lezama Lima, que de repente no se conecta con su generación, y escribe Paradiso, bueno, y descifran en mucho tiempo, ¿no? Benjamin Ley, que fue un antiesclavista enano, que era un personajazo, era marinero, pastor, y hacía guantes, ¿no? Entonces todo eso lo llevó a una lucha en contra del esclavismo en Estados Unidos, cuando el esclavismo era la moneda de cambio. Y justo eso, no se logra comunicar con su generación y termina escribiendo un texto como desgajado, como por partes, ¿no? Se quiere hablar con jóvenes, ¿no? Con una nueva generación que vea todo el problema del esclavismo. Y hacia la poesía va a ir la gente en el futuro, o eso esperemos, ¿no? Ay, me equivoqué de pantalla. Empezar de nuevo. Oigan, aprovecho que estás mostrando tu pantalla para cerrar la persiana porque ya me están absorbiendo. Aquí está. El autor que les propongo el día de hoy es Walt Whitman, ¿no? Y me parece que hay mucha consonancia con esto que les comparto, ¿no? O me parece que de ahí me robé esa idea. Y no sé si lo conozcan, si no, y René, si me podrías ayudar a leer número 51 de Canto a mí mismo, que es un libro bellísimo. Bueno, es un poema largo y que después se incluyó en Hojas de Hierba, ¿no? Tiene como 3000 ediciones porque en cada una está compuesta como de diferentes poemas, entonces la gente va cambiando, es como un texto siempre en movimiento, es algo muy lindo, pero el que siempre se reconoce es Canto a mí mismo, es como el gran poema de Walt Whitman. Lana del Rey lo cita en una canción, de hecho. Sí. Y Hojas de Hierba me lo regaló una amiga en una Navidad hace como 2 años. Y lo abrí y yo dije, este señor, o sea, sí o sea, me parece que es indispensable, pero que en el momento en el que lo abrí yo dije, ay, no le estoy entendiendo. Entonces, sí, esta es la mía, ¿no? Es que justo en casa terminamos volviéndonos coleccionistas porque juntamos nuestras bibliotecas.
dimos ese paso decisivo de decir, venga, junta las bibliotecas. Como que algunas cosas en la casa es como de, ok, sí, van por acá. ¿Y cómo le vamos a hacer con la biblioteca? Y terminamos con hasta 3 ediciones, ¿no? Que una es de Borges, que es la que transcribí por acá. Hay una de León Felipe, ¿no? Muy linda. No sé si la hayan vuelto a editar, pero por ahí anda. Y esta que, echando el ojo, la verdad es que me parece más amable. O sea, yo consultaría más esta, porque Borges es un señor que dice, ay, no estaba tan padre la historia de la vida de Walt Whitman, pero escribía increíble. Y se pone a hablar de toda una tradición y dice, bla, bla, bla. Y son 3 páginas. Dije, ¿qué? ¿Esto es todo? O sea, el señor que siempre estuvo peleando por un Nobel no puede hacer un prólogo decente para una traducción que le tomó tanto tiempo. Claro. Qué cosa tan fea. En cambio, tu edición me parece bellísima porque tiene toda una introducción larga, ¿no? Que te va acompañando y no nada más te suelta ahí en medio de tanta maraña de cosas, ¿no? Y descubrimos que pues, Walt Whitman fue un personaje muy particular, ¿no? Y que si bien en ese sentido su escritura es como muy extravagante frente a una vida aparentemente calmada, pues nos damos cuenta que es un personaje que vivió en el momento en el que Nueva York iba a ser este mundo de edificios, ¿no? Herman Melville vivía en Nueva York y sus edificios son de 5 pisos, o sea, no son los rascacielos que conocerían personajes como García Lorca, ¿no? José Martí, y Walt Whitman, que además vivía ahí, ¿no? Vivía en Nueva York, por Manhattan, entonces vio todo ese ascenso, mientras veía todas las discusiones políticas, y que en un ámbito público se hablaba muchísimo sobre la democracia. Entonces dice él, claro, esto es el esplendor, ¿no? Hay que tenerle cuidado a los edificios. Yo me quedo en la naturaleza y por eso es lo que me complementa y no hay que olvidarnos de eso antes de seguir construyendo estas mamadas. Y en ese sentido recurrió a la poesía porque dijo, pues ya, no voy a hacer entrar en razón a estos señores, pero igual en el futuro voy a hablar con alguien, va a escuchar mi voz y vamos a ver cómo se comunica con nosotros Walt Whitman. ¿Puedes ayudar? ¿Hasta qué parte, no? Es toda la parte 51. Okay. El pasado y el presente se borran. Los he colmado, los he agotado. Ahora me dispongo a colmar mi parte del futuro. Tú, que me escuchas allá arriba, ¿qué tienes que confiarme? Mira mi cara mientras aspiro el olor de la tarde. Habla, sinceramente. Nadie nos oye, solo nos queda un minuto. ¿Me contradigo? Muy bien, me contradigo. Soy amplio, contengo multitudes. Me dirijo a los que están cerca y espero en el umbral. ¿Quién ha concluido su tarea? ¿Quién concluirá más pronto la cena? ¿Quién quiere salir a pasear conmigo? ¿Hablarás antes de que me vaya? ¿Y estás fallándome? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos metimos ya en el número 41 de esta serie, ¿no? Larguísima, que ahorita vamos a volver a cómo empieza, ¿no? Pero me maravillaba esto sobre Walt Whitman, ¿no? De repente dice, lector, tú que estás allá, escúchame, ¿no? Y escúchame bien, o sea, estamos platicando, ya que me tomé la molestia de escribir esto, pues vamos a conversar, ¿no? Pregúntame cosas, úsame como tarot, no sé si alguna vez lo han jugado, apenas me acordé la semana pasada en un taller, ¿no? La libromancia, ¿no? Que es cuando uno está perdido en la vida, o tiene una duda, ¿no? Agarra un libro de poesía, me detengo acá, ¿qué me dice Walt Whitman? O sea, desde ahí, ¿no? Podemos, que se quede de tarea para cada quien haga su pregunta y agarre el libro de Walt Whitman y que Walt Whitman responda. Pero aquí tenemos como esto expresado desde ahí, ¿no? No sé qué te pareció, Ismene. Si ya lo conocías, por ejemplo. A Walt Whitman, pues sí, lo conozco porque es un personaje famoso, pero no lo he leído, perdón. No lo he leído. Pero tengo una edición que me regaló mi hermana
súper, ¿cómo se llama Edad? Creo que es Edad. Muy feíta, no sé ni quién, de estas ediciones que no ponen ni el nombre del traductor en la portada. No sé, es un libro que sé que está en casa porque sé que mi hermana lo trajo en algún momento, pero no, perdón, no lo he leído. Pero ya Ya lo somos leíste, dos, pero ya lo Pero leyeron. sí, tienes razón, ya leí el 51. Eso es, creo que una de las cosas que personalmente más me importa, ¿no? Que la gente dice, es que yo no leo, lo acaban de leer, con una parte. Eso es también el principio de la poesía en términos formales, ¿no? La metonimia, que es la parte por el todo, que es lo que pregunta, hacemos un poco con los campos semánticos, ¿no? De repente eh, leemos un poema y conocemos a un escritor realmente, ¿no? Hay muchos que se sostienen así, son one hit wonders. Muchos artistas también así los conocemos, ¿no? O sea, creo que incluso en el peor, no sé, Andrés Calamaro, está el Andrés Calamaro de estas grandes canciones que sí están muy chidas, ¿no? Sigue siendo parte de algo, ¿no? Ya hay una lectura sesgada, pero lectura, ¿no? En ese sentido, ¿qué ven con Walt Whitman? ¿Qué les pareció este primer acercamiento? Lo siento como retador, ¿no? O sea, no es una lectura pasiva que de repente cuando lees poesía dices, ah, bueno, a mí me pasa que te pregunto constantemente, necesito contexto, o sea, ¿qué me quiere decir esto? Que alguien me platique de dónde surgió esto. Y de aquí, de repente yo decía, pero, o sea, me está preguntando a quien lo leo, le está preguntando a alguien y no entendí, y entonces terminé de leerlo y tuve que regresar al principio porque dije, ah, ¿era a mí o o me perdí en el diálogo? Entonces, me parece que parte de este diálogo que a la vez se va contestando, ¿no? O sea, ya es una actividad dinámica. ¿A ti qué tal te pareció? Pues yo en primera instancia no pensé que se estuviera dirigiendo a mí o al lector no. Para empezar, cuando dice que alguien está allá arriba, pues yo pensé que estaba hablando con un ser superior, no menciona ninguna deidad, mucho menos, pero... Eso es muy bonito. Perdón. Pero hay un punto en el que esto se vuelve un diálogo, ¿no? Y Dios en general casi no habla con uno, o no lo verbaliza, pues habla a través de acciones, o habla a través de sucesos, qué sé yo. Pero pues ya en el momento en el que parece plantear un diálogo, ya la verdad, como Irene, ya estaba así de yo, oh. Pero esa es la sensación que siempre tengo con la poesía, que más bien es de, ok, a la primera no lo entendí, a ver, otra vez, y a ver, otra vez, y eventualmente yo lo entendí. Es que creo que aquí hay algo muy particular que sucede, ¿no? Que es cómo nos acercamos a Walt Whitman. Y para acompañar un poco más esto, me parece que lo interesante de aquí es que Walt Whitman concibe, al menos este canto a mí mismo, como una integración con todo su alrededor, ¿no? Dice, me encanta. ¿Cómo es que yo soy yo? Bueno, pues porque estoy en función de todo un sistema, la naturaleza, ¿no? En un entorno complejo. Y entonces, en ese sentido, su poesía se vuelve un traductor de esto, ¿no? Dice, tanto me quiero integrar con la existencia, que voy a integrarme con nuevas generaciones, ¿no? Con un futuro y también con Dios. Porque si yo existo es porque Dios existe, ¿no? Entonces de ahí viene esta idea, que es una manera muy divertida de hablar de la democracia, ¿no? Y de una democracia que tendrá que suceder, ¿no? Si existen el Estado y toda una configuración de instituciones es porque nosotros existimos. En ese sentido, más bien hay que reconocernos como parte de ello y actuar, ¿no? Tener actividades dinámicas, conversaciones, espacios para hablar de
cómo suceden las cosas a nuestro alrededor, ¿no? Cómo se administran. Y él veía, por eso le decía a Walt Whitman, veía también en el texto una manera particular de relacionarse y creo que alguien que dice muchísimo mejor esto que yo es Carl Sagan. Porque qué cosa tan impresionante un libro. Ay. Astonishing thing a book is. It's a flat object made from a tree with flexible parts on which are imprinted lots of funny dark squiggles. But one glance at it and you're inside the mind of another person. Maybe somebody dead for thousands of years. Across the millennia, an author is speaking clearly and silently inside your head, directly to you. Writing is perhaps the greatest of human inventions, binding together people who never knew each other, citizens of distant epochs. Books break the shackles of time. A book is proof that humans are capable of working magic. Igual Whitman nos está cantando. Es como lo que decíamos, ¿no? Estar en el cerro y tener a alguien que nos acompañe, ¿no? La vida me parece que es eso, ¿no? Y que la poesía en ese sentido nos acompaña a poder guiarnos en medio de esta rudeza, ¿no? Muchas gracias. Es que una de las personas que también leyó mucho a Walt Whitman y que además lo conoció, ¿no? Esta nota periodística, que van a ver que es una nota periodística de otro mundo, porque si puedes escribir una nota periodística como la que escribe José Martí, ya, estás en el Olimpo. O sea, Juan Rulfo, bye. Es la escritura efectiva, ¿no? Porque cuenta cosas que están sucediendo en el día a día de una manera que te conmueve y te involucra en el texto, ¿no? Y él vio a Walt Whitman, ¿no? Entonces describe para el periódico cómo fue ver a este señor que le empezaron a censurar su libro. Es decir, le están censurando su libro, ¿por qué? Porque es pues una cosa bellísima, ¿no? Que está poniendo en términos estéticos problemas de ahora, ¿no? Que es la democracia, las violencias, los movimientos políticos, ¿no? A José Martí y a Walt Whitman les toca ver pues todas las luchas sindicales en Nueva York, ¿no? Que básicamente se jugó en el futuro también de México, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ya no hay sindicatos, están volviendo, Dios mediante, próximamente lo estamos escuchando más, ¿no? Eso es lo que se rumora, he escuchado, yo no sé de cierto, pero para llegar al texto, para seguir con nuestra lectura de Walt Whitman, les traía esta cosa que encuentra José Martí cuando ve a Walt Whitman, ¿no? A lo lejos. ¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues en esta les proporciona el modo de subsistir, mientras que la poesía les da el deseo y la fuerza de la vida. Y dice, la gente de apetitos, los comunes, procrearán santidad, sin santidad, hijos vacíos, ¿no? Si falta la poesía. Se elevarán a facultades esenciales las que tienen servirles de meros instrumentos y aturdirán con el bullicio de una prosperidad siempre incompleta la aflicción irremediable del alma, que solo se complace en lo bello y grandioso. Y ya con esto cierro. La libertad debe ser, fuera de otras razones, bendecida porque su goce inspirará al hombre moderno, privado a su aparición de la calma, estímulo y poesía de la existencia. Aquella paz suprema y bienestar religioso que produce el orden del mundo en los que viven en él, con la arrogancia y serenidad de su albedrío. Ved sobre los montes, poetas, que regáis con lágrimas pueriles los altares desiertos. Y sigue. Pero me parece como una cosa bellísima la que habla, ¿no?
O sea, si no tenemos poesía, pues, ¿para qué chingados estamos viendo? Y sobre todo, si nuestra poesía no está en conexión con la naturaleza, con nuestro entorno, ¿para qué chingados nos sirve la poesía, no? La poesía justamente nos conecta con ese sentido profundo del mundo, ¿no? Y desde ahí es una cosa que descubrí recién hace unos días, que es el bienestar. Ay, hasta se me fue el nombre, ahorita se los voy a poner. Pero que tiene que ver con un bienestar de encontrarle sentido a la vida, de estar como muy calmado, ¿no? La parte de la felicidad que es más allá del hedonismo, que es el simple placer, sino sentirte a gusto. Pues resulta que estudios científicos bastante recientes y que aún hay que calibrar como ciertas cosas porque no termina de ser 100% medible, es que estar en contacto con la naturaleza nos alivia del estrés, ¿no? Nos diversifica la visión, y yo creo que además nos conecta con un ritmo particular, ¿no? O sea, ya nada más ser consciente de que hay plantitas alrededor te va relajando un chingo, ¿no? Porque los camiones, el transporte, la gente siempre va en chinga. Entonces, de repente ver un árbol, una planta, y nada más pensar cómo se llama. Ya nos da un ritmo que nos hace aliviar como todo el dolor que sufrimos, que es que llamamos estrés, ¿no? Y de aquí ya... Ay. Y no sé si todo esto está teniendo algún sentido. Sí. Es muy real, ¿eh? Es súper real. Yo... En toda esta parte de estar leyendo muchísimo material para sustentar, para armar el marco teórico de mi tesis, eso sí lo dije, ¿verdad? Estoy armando como un programa, un tallercito de actividades para la educación para la conservación, usando a la cocina con plantas nativas como herramienta. Pues digamos que la idea es enseñarle a gente de por acá, bueno, no tiene que ser exclusivamente gente de por aquí, pero la idea es influir en la gente de aquí sobre hasta mañana, sobre las capacidades, que estoy en la escuela, pero, sobre las maravillas que estas plantas tienen en este lugar tan árido para sobrevivir, las adaptaciones que estas plantas han tenido que echar mano durante su evolución para sobrevivir en un medio tan agreste, y de las que además podemos aprender un chorro, particularmente a aprovechar mejor el agua, ¿no? Estas personas no humanas, como ahora le están llamando la gente que está apreciando de otra manera la naturaleza, pues viven con lo que llueve en invierno y ya, ¿no? No tienen de dónde más sacar agua. Y pues no es nada más Monterrey, no es nada más el norte del país, es el mundo entero el que está caminando hacia ese derrotero sin agua. Y no sé, pues todo esto, pero se estaba... Ah, sí, ya me acuerdo porque en algunas lecturas en las que estuve trabajando al inicio, que pues ya ahorita para donde fue el tema ya no me están sirviendo tanto, pero para mí fue un gran descubrimiento, aunque yo ya lo sabía, como que nos da paz, o al menos a mí, que vengo de una familia de científicos, decidí no estudiar ciencia, pero pues así son en mi casa, nos da paz saber que hay un paper, que hay un decreto de una autoridad científica o de una persona certificada por el gremio científico que dice que sí, que ir a la naturaleza nos hace sentir bien. O sea, sí, pues yo no necesitaba de ese paper, ni de esa persona certificada, ni de, ¿no? Para saber que cuando veo a la naturaleza me siento mucho mejor, y especialmente en pandemia, y porque no haya entendido esa parte, debe estar volviéndose loco, ¿no? Porque no haya entendido que la naturaleza te ayuda a sentirte mejor durante estos últimos 3 años, pues pobre que ya se entere, porque está pasando muy mal. Y lo que está, bueno, una de estas fuentes que estudié le llama, ¿cómo le llamaba? Índice de restauración.
y lo estudió en niños, a los que era ella es una psicóloga, que es, o sea, la disciplina que la rige a ella es la psicología ambiental que existe, ¿no? Y su historia pues fue esa, hablar de estudiar a niños pequeños a los que se les diseña un programa de actividades al aire libre que se está constantemente dando a través de creo que 2 o 3 meses, una vez a la semana, y se monitorea con otro grupo de su escuela al que no tuvo esta sensibilidad y se les mide, ¿no? Ya es como son los científicos super fans de medirlo todo, se les mide sus actitudes y sus comportamientos antes, especialmente de los que indican niveles de estrés según la edad de los chavillos, y los que están en contacto constante con la naturaleza tienen todas estas como pues, estreses bien reguladitos. Si no es que no los tengan, sino que los manejan de mejor manera, ¿no? A ella lo que le llama es un poder restaurativo. Lo que la naturaleza tiene es un poder restaurativo para las personas. Y ya va, así clavándome en la textura, ya ustedes me invitaron y yo estoy hablando porque ustedes me dijeron. Pero hay otra cosa que hace una amiga muy cercana que está muy chida, que no es la única que lo hace, que es una, pues, ¿qué será? Doctrina tipo como la meditación, que se llama Shirin-yoku, que es de origen japonés y que se creó como una manera de hacer meditación en la naturaleza con el objetivo de manejar el estrés de la gente joven en Japón. Bueno, no sé si nada más de la gente joven o de la gente en general, porque pues, tienen unos índices de estrés laboral y de suicidios y de súper bárbaros. Y entonces nace esta onda que es básicamente ejercicios, pues mucho como de los de la meditación, que te ayudan a estar presente en el momento presente, te ayudan a ubicarte a través de tus sentidos en el aquí y en el ahora, pero en un ambiente natural, particularmente con árboles muy longevos, bosques de árboles grandotes, que bueno, son unos, ya voy a sacar aquí el cobre, pero pues son unos súper sabios, los árboles grandes, sí soy abrazarles, sí, lo soy. Son unos seres con una capacidad restaurativa para nosotros inmensa, ¿no? Entonces sí, por muchos diferentes lados ya se está como certificando ese poder que tiene la naturaleza para la tranquilidad de todas las personas que, odio decirlo, pero también estoy ahí, que necesitamos ese aval, ¿no? Porque si no, por la manera en la que al menos yo crecí, digo, para que no piense mi mamá que estoy loca, pues sí lo dijo algo, no soy yo nada más la que lo siente y por eso me tienen que creer, no, ya alguien lo midió y lo puso en una gráfica de barras y lo hizo. Y con una metodología cuantitativa y cualitativa que respalda. Es, claro. Con resultados y discusión. Justo ese ha sido el tema como con estos estudios, ¿no? Son realmente estudios como ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó el nombre del tipo de estudios, ¿no? Porque son como bastante sociales y son como de, a ver, ve imágenes sobre naturaleza y después hace esta actividad. Y veían que la gente cooperaba muchísimo más, ¿no? Y que incluso le decían, oye, si te quieres quedar, pues ya acabó el experimento, ¿no? Si quieres ir a tu casa, chido. Y la gente se quedaba, ¿no? Porque la dinámica era hacer como cositas de papel, ¿no? Entonces, pues órale, me quedo un rato más. Que era contrario a la gente que no veía ese tipo de imágenes, ¿no? Que no estaba expuesto. Entonces, acabo y vámonos, ¿no? El nombre de esta
como elemento de la felicidad es, tomado del griego además, es eudaimonia. Así lo encuentran. Tiene una entrada en Wikipedia muy lindo, ¿no? Es un término griego comúnmente traducido como felicidad, bienestar o vida buena. También se ha propuesto florecimiento humano o prosperidad como su traducción más precisa. Entonces, en ese sentido se ha estado como observando en de qué manera afecta la naturaleza o promueve este sentido de eudaimonia en el ser humano, ¿no? Y yo volvería aquí de nuevo a las cosas de la poesía, ¿no? La poesía y la naturaleza convocan eso, ¿no? Te dicen, hay algo que te supera, güey. En la poesía es el lenguaje y en la naturaleza es todas estas energías, ¿no? Como la montaña es una energía, yo diría más que un lugar, ¿no? Es una energía que uno, pues sí le tiene como cuidado, ¿no? Decía Ismene. El mar también, o sea, para mí, de repente, mi viaje es como de, ay, o sea, ¿cómo le hacen los marinos para supervivir a ese vértigo de que se puede hundir el barco y no hay manera de salir de esa, ¿no? O sea, solo puedes aletargar tu muerte, pero qué angustia estar adentro del mar, ¿no? Y por eso es tan rudo y exige un trabajo y un desarrollo intelectual como bastante complejo, que volviendo a Benjamin Ley, es lo que decía, es que en el mar tienes que ser compañero, ¿no? Todos somos, nos fortalecemos frente al mar solo siendo cooperativos, ¿no? Humboldt desde ahí veía todo el tema, ¿no? Al final de su vida decía, es que la naturaleza y la vida, dice, son elementos que suceden a energías, a fuerzas que realmente pues son demasiado vastas, ¿no? Porque afectan a toda una serie de cosas, ¿no? Es decir, el viento atraviesa no solamente un hongo, ¿no? Sino conecta al ser humano, a las plantas, animales, etc. Entonces, no sé si es un buen momento para hacerle punto a todo esto, porque me parece que es esta situación la que detona una energía, este bienestar, ¿no? Decían los filósofos como Cicerón, es que por eso tenemos que ser religiosos, ¿no? Independientemente si creemos en un Dios o no, hay que saber que hay una fuerza superior a nosotros que nos ubica, pero al ubicarnos también nos conecta con otras cosas, ¿no? Y en ese sentido la naturaleza nos conecta con un ritmo. Me dice, güey, no puedes hacer más allá de un tornado, o sea, pero eso al mismo tiempo te reúne con una serie de elementos que también están a disposición del tornado, ¿no? Las plantas, de nuevo, todos los reinos naturales, pues, que conocemos. Y pues, de ahí quería que volviéramos a Walt Whitman, ¿no? Creo que después de este viaje, que espero que dé sentido, podamos entrar ahora sí como al inicio de Walt Whitman, ¿no? Y que es desde ahí donde nos invita a pensar, porque finalmente el canto también es pensamiento, ¿no? Como bien decía Ismael, de repente hay ciertos parámetros con los que queremos medir todo y que eso nos ha llevado a ver que la ciencia ya no nos está bastando por sí misma, ¿no? Pues claro, hay cosas que nos rebasan. Y en ese sentido, pues íbamos hacia acá, ¿no? Ismene, no sé si podrías ayudarnos a leer el 1, Irene lee el número 2 y yo leo el 3. Ok, es la hoja lo que separa esos versos, ¿verdad? La separación de la hoja. Sí, sigue. ¿No? Ok, va. Yo me celebro y yo me canto. Y todo cuanto es mío también es tuyo. Porque hay un átomo de mi cuerpo que no te porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. Indolente y ocioso, convido a mi alma. Me dejo estar solo y miro un tallo de hierba de verano.
mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos con esta tierra, con este aire, nacido aquí, de padres cuyos padres nacieron aquí, lo mismo que sus padres. Yo ahora, a los 37 años de mi edad, con salud perfecta, comienzo y espero no cesar hasta mi muerte. Me aparto de las escuelas y de las sectas, las dejo atrás, me sirvieron, no las olvido. Soy puerto para el bien y para el mal, hablo sin cuidarme de riesgos, naturaleza sin freno, con elemental energía. Yo aspiro la fragancia, la reconozco y me gusta, cargados de fragancia. Las casas y las habitaciones están llenas de fragancia, los armarios. El aroma me embriagaría, pero no lo permitiré. El aire no es un aroma, no huele a nada. Desde el principio ha sido destinado para mi boca. Estoy enamorado de él. Iré a la ribera junto al bosque, me quitaré el disfraz y quedaré desnudo. Me enloquece el deseo de que el aire toque todo mi cuerpo. El vaho de mi aliento, ecos, ondulaciones, roncos susurros, raíz de amaranto, hilo de seda, orca y vid. Mi aspiración y mi aspiración, el latido de mi pecho, el paso de la sangre y del aire por mis pulmones, el olor de las hojas verdes y de las hojas secas, y de la ribera, y de las oscuras rocas marinas, y del heno del granero, el áspero sonido de las palabras en mi boca que se pierden en los remolinos del viento. Un beso fugaz, un abrazo, los pechos que se buscan, el juego de luz y de sombra sobre los árboles y sobre el movimiento de la rama flexible. El goce de estar solo o en la agitación de las calles o por los campos o en la ladera de las colinas. La sensación de la salud, la plenitud del mediodía, mi canto al levantarme de la cama y saludar al sol. ¿Has creído que las 1000 hectáreas son muchas? ¿Has creído que la tierra es mucha? ¿Te ha costado tanto aprender a leer? ¿Te enorgullece comprender el sentido de los poemas? Quédate conmigo este día y esta noche y serás dueño del origen de todos los poemas. Ya no recibirás de segunda o de tercera mano las cosas, ni mirarás por los ojos de los muertos, ni te alimentarás de los espectros de los libros. Tampoco mirarás por mis ojos, ni aceptarás lo que te digo. Oirás lo que te llega de todos lados y lo tamizarás. He oído lo que hablan los habladores, la fábula del principio y del fin. Yo no hablo ni del principio ni del fin. Nunca hubo más principio que ahora, ni más juventud ni vejez que ahora, ni habría más perfección que ahora, ni más infierno ni más cielo que ahora. Impulso, impulso, impulso. Siempre el impulso generador del mundo. De la penumbra surgen iguales elementos contrarios. Siempre la sustancia y el crecimiento. Siempre el sexo. Siempre un tejido de identidades. Siempre lo diferente. Siempre la vida que se engendra. Ay, qué bonito. Y aquí está Humboldt. Es que eso es lo bello de poder conectar con la naturaleza, ¿no? Decía Humboldt, después de toda una vida de estar viajando por el mundo y analizar plantas y minerales y etcétera, etcétera, lo único que he encontrado que la única manera para poder estudiar la naturaleza es estudiar una cosa. Porque observando bien una cosa, se revela todo lo demás, ¿no? Todo está conectado. Porque todo está conectado. En un sentido cósmico. Por eso le llama a su gran obra Cosmos, ¿no? Y dice, hay que ver una planta simplemente. Y dice, y si por mí fuera, esto sería toda mi herencia. Pero pues ya que hay tiempo, y como la naturaleza exige combinar todo, pues vamos a intentarlo. Y así empieza Cosmos, ¿no? Se voy a intentar describir la naturaleza y para eso voy a escribir desordenadamente como este, pero con una aparente orden.
Esto es el Aleph, ¿no? Porque para algunos escritores más clavados en el texto dirían el Aleph. Pues el Aleph está en todos lados. O sea, dirían, Borges, ¿por qué te complicaste tanto para hablar de observar, de escuchar, ¿no? No creo en un Aleph, ¿no? Creería más bien en la capacidad que tenemos de poder sentir las cosas, ¿no? Y escuchar, que les decía, el nacimiento de la poesía y de la escritura, el escuchar, ¿no? Para aprender a escribir hay que aprender a escuchar. Y escuchar no solamente sucede en las orejas, ¿no? Uno también siente cuando las cosas vibran, ¿no? Sí. O alguien habla muy fuerte, ajá, cuando alguien habla muy fuerte es como, ay, y se sintió, no solamente lo escuché, ¿no? Y las orejas quizás son un pretexto a veces para este sentido particular, pero realmente todos nosotros estamos en una complejidad de sensaciones, que por eso necesitamos el arte para comprender cómo se conecta todo, ¿no? Y ya solo quisiera cerrar con esta última idea que me parece bellísima, ¿no? Todo está sucediendo en este preciso momento, ¿no? Toda la existencia en absoluto se reduce a este preciso momento que es el presente, ¿no? Y ahí estamos nosotros finalmente. La física dice que el tiempo realmente es una dimensión, pero que desde lo físico es, o sea, estamos vivos como estamos muertos en este preciso momento, ¿no? No hay una muerte, es solo este momento. Y no desde un lado catastrofista, sino como en un lado de, wow, qué sorpresa. Estamos en el medio de la ley, ¿no? Y eso es, por eso, digamos, en un sentido, visto desde ahí, la muerte es el lado oculto de la vida, ¿no? Pero finalmente es la vida. Es lo que lo acompaña y los hongos en ese sentido dirían, pues es donde hay que resurgir, ¿no? Es el momento del resurgimiento, por eso los hongos, por eso cuando dejamos una fruta se empieza a pudrir, pues ahí nace un hongo, o sea, no nada se muere. Está sucediendo la vida y la muerte al mismo tiempo, ¿no? Y eso. ¿Qué les pareció? Ciclo sin fin. Un ciclo sin fin. Y eso es muy lindo. Me apapacho futuro, ¿no? Por el agüite que va a ocurrir en mi existencia, me voy a apapachar. Me gustó mucho el segundo. Me hizo pensar en un momento en que yo no soy una persona que se mueva mucho de mañana, la verdad. Más bien luego me desvelo mucho y empiezo tarde el siguiente día. Pero por unas u otras cosas, estas últimas semanas he tenido que levantarme muy temprano. Empezamos a cosechar uva en el rancho donde estoy para hacer vino. Y como, perdón, yo entré las cosas tan largas, pero como casi que cuando empiezas a cortar los racimos con una uvita que se separe de su pedúnculo, de su palito, como el palito de la manzana, con una que se separe ya se empieza a fermentar si hace calor. Si le está pegando el sol, ya empieza una fermentación ahí. Entonces, hay que cosecharla lo más temprano posible para que no estés en el pico del calor con la caja de uva y empezando la fermentación antes de tiempo. Sí, me tengo que levantar muy temprano para llegar allá. Me toma media hora llegar al rancho, para llegar allá a las 6 de la mañana. Y pues bueno, creo que no sé hacía cuánto no me levantaba así de temprano y me levanté temprano y qué rico huele la mañana, qué bárbaro. Yo no sé a qué se deba. Si es la humedad de la noche que hace la de la lluvia y entonces se levanta un preticor, pero no es el mismo olor, no es el mismo olor de la lluvia, es otro olor, no sé, huele riquísimo. Hay flores que son nocturnas, sí, eso sí lo entiendo. No sé, pero si uno se levanta antes de que amanezca, antes de que salga el sol, el olor es otro. Y creo que eso me hizo recordar esa parte del pueblo.
Voy a tener que buscar el libro. Qué delicia. ¿Quién traduce tu versión, el libro que te regalaron a ti, Irene? ¿Quién es? Él acaba de editar la UNAM hace muy poco. José Luis Chamosa y Rosa Rabán. Y un prólogo de Luna Miguel. Eso está mejor trabajado. La editorial es Espasa. Espasa. Ah, pero aquí en México es de Planeta. Son Planeta. Ahí lo voy a buscar. Lo voy a buscar, igual ahí está mi... Mira. Y además está práctico, ligerito y bonito. Sí. Está súper bonito. Y... Pues además acabamos justo tiempo, ¿no? Sí, qué bonita coincidencia. Ya le había dicho a Fausto que tenía muchas ganas de asistir, pero entre una u otra cosa siempre se me iba la hora, no le calculaba bien, pues también hay horas de diferencia, pero ya sí está más como, ya lo tengo en mi lista de to-dos para que no se me olvide. Y además es padrísimo que no son secuenciales. Ajá, totalmente, o sea, justo le comentaba la semana pasada, era una cosa ya de política, de vamos a aquí organizar la revolución y todo el asunto, y hay que hablar de fascismo y cómo hay que combatirlo, bla, 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 y ahorita fue un poco... Sí, recuerdo que tenemos una perra, entonces salía a caminar con la perra y cuando volvía estaban así en el fervor y toda la intensidad y yo, ¡órale! Sí. Y pues bueno, pues digamos como de cierre es eso, esta sesión era un poco también para darle un pequeño cierre a un ciclo, ¿no? Porque de repente fue reubicar el tema y la dinámica y creo que hay que darle un break, siempre como llevar estos ciclos. También me hace no pirarme del todo, ¿no? Y pues eso, bienvenida, estás siempre invitada. Y Gracias. como este espacio pues no quiere traicionar, dice, siempre hay un espacio publicitario por acá. Entonces, tengo que compartir que ya va a estar disponible el taller oficial para que se pueda escribir como esto, ¿no? Que un poco la dinámica de hoy nació también como compartir cómo se trabaja en un taller que he diseñado a partir de pues, conversaciones, de asistencia a otros talleres, de muchas lecturas, ¿no? Y sobre todo escuchar y escuchar a una persona tan increíble como Irene. Que tengo que compartir con la gente que quiere escribir todas estas cosas que he aprendido y que creo que podrían acompañar, ¿no? Y pues eso este es un taller o sea, el book club es siempre gratis, siempre los miércoles, salvo el siguiente. Este es los sábados y tiene un pequeño costo, pero también hay paquetes de 3 sesiones con un descuento y de hecho si invitas a un amigo además, amiga, también hay un triple, bueno, un descuento extra, ¿no? Por las dos pueden pagar. Y pues la cosa es lo mismo, ¿no? En ese sentido de que si tienes algún momento y dices, hoy me quiero dar mi momento de escribir, puedes avisarme un día antes o incluso media hora antes y te mando el link. Siempre voy a estar ahí, ¿no? Decía la semana pasada, es como sacar mi puestito de madera que dice limonada. Estamos a esta hora y quien quiera ir a tallerear su texto o a conocer perspectivas sobre ecología y escritura y más, pues ahí está el acceso y todo. ¿En qué horario es? Es de 11, los sábados de 11 a 1 de la tarde.
O sea, si son 2 horas menos, de 9 a 1 de aquí. Sí, Ajá. sí. Y, Oye, y si Fausto, no, De 9 a 11. de 9 a 11, sí. Y si no, también ayuda siempre la difusión. Se agradece muchísimo. oye, y por ejemplo, si yo tomo un taller los sábados de 10 a 12, pero es cada 15 días. Yo podría, luego hay días en los que, no sé, cuando voy a ver a mi asesora, a mi directora de tesis, que me deja muchísima tarea y a lo mejor va a haber sábados que no voy a ir. Pero podría yo pagar 3 sesiones y me las descuentas cuando las tome. Sí, por supuesto, totalmente. O sea, justo... Aunque no necesariamente sean seriadas. O... Ajá, totalmente. Sí, o sea, justo ahí, esa es ya la parte administrativa y por eso uno paga, para que uno lleve esas cosas. Y te diga, pues hay tales días, etcétera. Entonces, sí, por supuesto. Sí, porque, o sea, podría cada 15 días, en el mejor de los casos, soy así, nunca falla, pero si luego se me aprietan las cosas acá en la escuela, seguramente el sábado lo voy a tomar. Porque los domingos trabajo, entonces el sábado, no, o sea, no tengo domingo, mi sábado es el día de, haz todo el sábado. Sí, por supuesto, digo, incluso avísame media hora antes, siempre va a estar disponible el taller, salvo como días en el que ya avisaré como, igual lo mismo, ¿no? Como hay que darse un break, tampoco es todo el tiempo, pero se avisará en su momento. Pero de momento es una cosa que siempre va a estar disponible con el letrerito de se venden monadas. O sea, aquí se tallerían textos, ¿no? Y se lee. Entonces, también si no hay mucha inspiración en el momento, hay textos y muchos ejercicios. Bueno, pues qué Y bonito. el book club solo se suspende la próxima. Solo se suspende la próxima semana. O sea, quizás suena un poco automático de lo que parece, pero solo la semana y ya el siguiente volvemos. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Gratis siempre. Muy bien, pues mucho gusto a los dos. Espero estar por aquí pronto. Qué gusto, Ismene, qué bonito coincidir y pues si te unes los sábados, ahí sí voy a estar porque el book club creo que fue una ocasión especial y qué bueno que me dijiste, oye, esto te puede interesar. Sí. Y que no estaba con Maco afuera, Maco es nuestra perra. Entonces, qué gusto coincidir y muchas gracias por todo lo que nos contaste. Ay, no, ustedes. Nos estamos viendo pronto. Oye, y qué envidia la luz que se ve por allá. O sea, acá desde que empezamos está todo oscuro y yo decía, ¿tendrá una lámpara o es el sol? Es el sol. Ya no tarda en caer. Como media hora cae. No, la verdad tengo, o sea, estoy muy privilegiada. La escuela está bien bonita. Casi la mitad de la maestría me la aventé virtual, pero ahorita que ya estamos en presencial, está muy chido. Estoy a la orilla del mar, está bien padre. Ay, qué bonito, que luego eso es mucho. Sí, lo hago, de verdad. Cuando me pongo, porque pues, ya ven, tú que estás en la academia, llega un momento en el que sí, ya no puedo más. Y pues está bien fácil, nada más cierro la computadora y me bajo a caminar un rato. No crean que esto es como las playas del Pacífico de Guerrero, de Oaxaca. Bueno, en Oaxaca luego también hay playas así. Aquí no hay arena, o solo hay arena en una parte de la bahía, no en toda. Pero aquí donde está la escuela son puros riscos, son rocas, el mar es violento. No, pero de todos modos es precioso de ver, ¿no? O sea, el sonido del mar golpeando contra las rocas. Es bonita, sí. Si te envidiamos un poquito. Bueno, yo no tengo garnachas, si les ayuda algo, no, aquí no hay quesadillas. Me puedo sacrificar e ir por unos esquites ahorita a tu salud. Vayan y disfrútenlos y digan, bueno, ok, no tenemos ese atardecer, pero tenemos ese. Qué gustazo y muchas gracias. Muchas gracias. Vale, pues nos vemos. Sí, esperemos que podamos coincidir pronto. Un abrazo, Ismene. Vale, igual, listo. Bye.